los que queremos aprender más todavía e interpretar más correctamente las escrituras es aprender cultura hebrea. Cultura hebrea. ¿Por qué les digo esto? Porque imagínense esto, las escrituras, todos los personajes de la escritura son hebreos, todos. Escuche, hebreos, no judíos. En parte judíos también, pero son hebreos, ¿ok? Moisés era hebreo, Abraham era hebreo, los profetas fueron hebreos, los jueces fueron hebreos, Jesús, Yeshua era hebreo, los apóstoles, todos eran hebreos. Entonces escribieron en un idioma hebreo, con una cultura hebrea y con un pensamiento hebreo. Entonces nosotros acá en Occidente queremos interpretar las escrituras con un pensamiento de democracia, con un pensamiento liberal, con un pensamiento de Occidente, con un lenguaje latino, y con los ojos de Roma, que fue lo que nos metieron. Es muy difícil, vamos a equivocarnos, ¿sí? Entonces, recomiendo que aprendamos cada día un poquito cultura hebrea para interpretar más correctamente la escritura. Entonces vamos a ver una historia en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Juan 8 del 1 al 11, y vamos a aprender a aplicarlo o a entenderlo con la cultura hebrea. ¿Ok? Es la mujer adúltera, una historia que todos conocemos, ¿sí? Pero vamos a verlo con los lentes hebreos, no con los lentes grecorromanos. Y vamos a darnos cuenta que es totalmente diferente a lo que nos enseñaron o lo que nosotros aprendimos. Déjeme, mando en Facebook esto, perdón. Ahora no me recordaron. Andamos bien dormidos. Sí. Ok, creo que estamos en vivo ya. Perfecto, entonces vamos a ver esta historia de la mujer adúltera, pero con la cultura hebrea, ¿ok? No con los lentes grecorromanos, con lo cual siempre lo hemos interpretado. Y nos vamos a dar cuenta que la historia es otra. ¿Quién no conoce este caso de la mujer adúltera? Pero vamos a leerlo y ahorita damos los comentarios. Así es que por favorcito, alguien que me ayude a leer esta historia del Juan 8 del 1 al 11. Juan 8 del 1 al 11. Amén. Dice Jesús así, a ver. Juan 8. Dice de Juan 8, ¿verdad? Del 1 al 11. Sí. Dice, de cada uno se fue a su casa, y Yeshua se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Ok, vámonos por partes, y ahorita nos metemos a cosas más profundas. En el versículo 2, quédese con esta palabra. ¿Dónde estaba Yeshua? Dice que volvió al templo. Escuche, esos son claves, son momentos. Cuando nosotros vamos a interpretar la escritura, necesitamos ubicarnos en los tiempos y en el espacio, tiempo y espacio, para entender un poquito mejor. Entonces, versículo 2, estaba en el templo, volvió al templo. Y ahorita lo va a entender por qué. Versículo 3, mi hermano. Versículo 3. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. ¿Sigo? Sí. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ok, note estos tres versículos. Los escribas y los fariseos le traen una mujer, entre comillas, dizque la pescaron en adulterio. Dizque la pescaron en adulterio. Oye, ahorita va a entenderlo por qué. La pregunta que le hacen al maestro, a Yeshua, es: ¿tú qué dices? Si la ley dice que hay que apedrearla y matarla, ¿tú qué dices?
Ok, versículo 6 en adelante. Mas esto decían tentándole. Ok, ahí parámonos. Versículo 6, ¿para qué era esto? Para tentarle. Era para ponerle una traba, para ponerle una zancadilla. Toda la historia de los escribas y los fariseos, cuando ya una vez que tuvieron problemas con Yeshua, era todo lo que ellos hablaban y discutían con él era para tentarlo. Era para ponerle una trampa, era para que cometiera pecado. Todo, esa va a ser la narración en los evangelios, en la historia, en el libro de Hechos. Siempre fue, los escribas de los fariseos, siempre lo seguían, lo perseguían para meterle una trampa para que cayera. ¿Ok? Entonces, versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 7. Y como insistía en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta frase, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Esa frase quédense con ella para que la interpretación que demos ahorita lo van a entender por qué. Son claves esos detallitos. Ok, Yeshua estaba en otros asuntos, como que los ignoraba, él estaba escribiendo en tierra, ¿sí? Pero llegan esto y insistían hasta que se levantó y los atendió. Ok, versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro. ¿Me brinqué? Está bien. Uno a otro. Comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Escuche bien, cuando oyeron lo que Yeshua les dijo, ¿qué fue lo que Yeshua les dijo? El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Cuando oyeron esto, estos se dieron media vuelta y se fueron yendo. Quédense con eso en mente también. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a entender, el por qué se dieron media vuelta y por qué no siguieron con la acusación que ellos traían. Si verdaderamente la mujer era culpable, ¿por qué no siguieron? Versículo 10. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? El 11. Sí. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ok, vamos a verlo esto en contexto. Dentro de la cultura hebrea, esta historia normalmente, al menos a mí, no sé ustedes cómo la hayan aprendido, en el transcurso de la historia de los años se ha dado varias interpretaciones, pero la interpretación general más común de esta historia es de que Yeshua, porque estamos en la dispensación de la gracia, por eso la perdonó y no pudo hacer nada con ella. Los judíos por la ley la acusaban, ¿sí? Y apedréanla y mátenla, pero como estamos en la gracia, ahora ya no la podemos apedrear. Esa es la interpretación general dentro del cristianismo que se ha dado, normalmente, eso es. Y usamos estos pasajes, esta historia, para dar una prédica referente a eso. Lo cual no es que esté mal del todo, ¿sí? No es mal del todo, pero cuando ya lo vemos en una profundidad de cultura hebrea para traducirlo, ¿por qué sucede todo esto? ¿Sí? Entonces vamos a aprender de esto en esta historia. Ok, entonces lo primero que vimos y que vamos a poder entender y comprender en esta historia es varios aspectos, varias preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué Yeshua no la juzgó? Si los sacerdotes venían juzgándola, ¿sí? Primer punto, Yeshua, en el lugar donde estaba Yeshua, ¿dónde estaba el Señor Jesucristo? ¿Qué lugar? Eso es bien importante para entender esta historia. Y bueno, podríamos deducir, no lo dice exactamente, más o menos, qué es lo que Yeshua estaba escribiendo por segunda vez en la arena, en la tierra, ¿ok? Y bueno, al último, ¿por qué Yeshua no la condenó a esta mujer? ¿Sí? Y podríamos ver también qué es pecado, que ya lo hemos visto, qué es pecado bíblicamente. Todas estas preguntas, ¿sí? Lo podemos desglosar aquí. Entonces vamos a otra. Acuérdense de un principio para interpretar las escrituras.
un principio para interpretar las escrituras. Es Biblia interpreta Biblia. Biblia interpreta Biblia. ¿Ok? Eso es fundamental. ¿Sí? En otras palabras, el diccionario para interpretar la Biblia es la propia Biblia. El mejor diccionario es la Biblia. Obviamente después de ahí habrá más herramientas, lo cual es muy bueno y hay que hacer uso de ellas porque nos ayudan. Pero lo más pegado es Biblia interpreta Biblia. Y de ahí no nos salgamos y vamos a ir lo correcto. Entonces vamos ahora a Deuteronomio 16, del 18 al 22. Deuteronomio 16, 18 al 22. Entonces vamos a ver por qué Yeshua no cayó en la trampa de los judíos y los fariseos. Acuérdense, los judíos, los fariseos en este caso y los escribas conocen la ley de Moisés, sí, pero Yeshua también la conoce. Es más, si alguien le conociera a Yeshua, porque Yeshua es la palabra hecha carne, es la Torah hecha carne, es la ley hecha carne. Entonces ambos conocen la ley. Entonces vienen ante alguien que conoce la ley y por qué no cae en su juego. Pues vamos a verlo. Deuteronomio 16, 18 al 22. ¿Alguien más que me ayude a leerlo, por favor? Amén. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los No. días que llevamos. A ver, permítame, a lo mejor, a ver, ¿qué? Sí. Perdón, jueces y oficiales Ya. en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgará al pueblo con justo juicio. Amén. No tuerzas el derecho, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú habrás hecho, ni te levantarás estatua para adorarse a Jehová tu Dios. Amén. Escuche bien esto. ¿Qué tiene que ver esto con la historia? Mucho, y lo vamos a entender. Por ejemplo, en el versículo 18, Deuteronomio 16, 18, dice: jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades. Ok, escuche bien esto. Esto es bien importante. Cuando nosotros estudiamos ya profundo, mire, yo por eso les he recomendado, compren este libro, Strong. Vayan consiguiéndolo los que no lo tienen. Esto es bien importante. La palabra ciudad, si la consultamos en este libro Strong, no significa ciudad como lo que significa para nosotros. El que tradujo la escritura ahí, no sé por qué en su mente le puso ciudad. No se refiere a una ciudad. La palabra ciudad ahí en hebreo es Sha'ar. S-H-A-A-R. Sha'ar. Escuche bien. Ciudad ahí en hebreo es Sha'ar. En el Strong, el número, para los que les gusta estudiar profundo, el Strong es 8179. 8179. Que a su vez, esta palabra viene de otra palabra raíz. De otra palabra raíz, que su número es 8176. 8176. Ok, ¿qué significa Sha'ar en hebreo? ¿Qué significa Sha'ar en hebreo? Significa puerta, significa portón, significa apertura de puerta. ¿Me está entendiendo? O sea, ciudad para nosotros obviamente es una ciudad que está compuesta por colonias, ciudad, por habitantes, ¿ok? Pero aquí la palabra para ciudad es Sha'ar, y Sha'ar no significa ciudad, significa un portón. Es decir, Jerusalén estaba rodeada y tenía unas puertas principales por donde entraba toda la gente y salía. Okay. En esas puertas, en esos portales, en esa puerta de Jerusalén, ahí es donde estaban los jueces.
Por eso dice, versículo 18, jueces y oficiales pondrás en todos los sha'ar, en las puertas de la ciudad, ¿sí? No más que el traductor, el que tradujo la escritura, no sé qué estaba en la mente, le quitó sha'ar y nomás dejó ciudades. Era en las puertas de la ciudad. Eso es lo correcto, ¿sí? Dice, Adonai tu Elohim te dará en tus tribus, los cuales juzgarás al pueblo con justo juicio. Es decir, los jueces estaban en la puerta de la ciudad. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto? Bueno, vamos a otra escritura para que nos interprete. Éxodo 21:6. Éxodo 21:6. Éxodo 21:6. ¿Cómo podemos comprobar lo que le estoy diciendo? Bueno, escritura interpreta escritura. Lo leo. Éxodo 21:6 dice: entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o a los postes, y su amo lo horadará la oreja con la lesna y será su siervo para siempre. ¿Escuchó? ¿Dónde? Dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces. ¿Ok? Está hablando de otra historia, pero nomás quiero que comprobemos dónde estaban los jueces. Dice, y le hará estar junto a la puerta de la ciudad. Es decir, los jueces estaban en la puerta de la ciudad. ¿Dónde estaba Yeshua en este caso? No estaba en la puerta de la ciudad, estaba en el templo. Por eso les dije al principio, en la historia de esta mujer, ¿dónde estaba Jesús? En el templo, no estaba en la puerta de la ciudad. ¿Por qué Yeshua estaba en el templo y no estaba en la puerta de la ciudad? Porque él no era juez. Yeshua, ¿por qué no juzgó a esta mujer? Porque él no era juez. Acuérdense, la historia principal es tentarlo. Era meterle una trampa para que cayera. Si Jesús la juzga, si Jesús hubiera dicho apedréenla, porque eso es lo que dice la ley, Jesús estaba cometiendo un grave error. Estaría cometiendo un grave error. Y eso es lo que ellos buscaban, que se equivocara. Y si Yeshua se equivocaba, ante la ley, eso es pecado. Y si Yeshua pecaba, él no cualificaba como cordero de Pesach, porque a la postre iba a ser sacrificado como cordero. ¿Ok? Porque la ley dice que el cordero que se sacrificaría tenía que ser sin defecto. Por eso Yeshua no cometió pecado. ¿Sí? Ok, seguimos avanzando. Veamos otras citas. Levíticos 20:10. Y alguien que me lo lea, por favor. Levíticos 20:10. Una razón más por la cual Yeshua no la podía juzgar. Alguien que la lea, por favor. Levíticos 20:10. Amén. Amén. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adulterio y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ok, acuérdense, los escribas y los fariseos le traen a una mujer que fue, entre comillas, hallada en el acto del adulterio. Pero nomás le trajeron a la mujer. Y la ley dice que le deben de traer a los dos. Entonces, si los escribas y los fariseos conocen la ley y decía que sí, efectivamente, en aquel tiempo tenía que ser apedreada, claro que sí, pero ¿dónde estaba el varón? Acuérdense que era para tentarlo, para meterle una zancadilla. ¿Ok? Entonces, todo era una trampa. Entonces, este caso de la mujer adúltera no era un caso factible. No, más bien fue un caso inventado. Le he de haber sobornado a esta mujer, le he de haber pagado a esta mujer algo para que también ella pasara como una mujer haciéndose pasar como adúltera. Alright. Entonces, una razón más por la cual Yeshua también, que conocía la ley y la Torah, no podía caer en el juego y juzgar a esta mujer. Porque ¿dónde estaba el otro hombre? No adulteró sola. Adulteró junto con un hombre. Es obvio. Entonces ambos tenían que ser puestos en la puerta de la ciudad ante los jueces para que la juzgaran y luego apedrearla. Alright. Y no es el caso. Trajeron solo a la mujer. Alright. Vamos a avanzar.
Deuteronomio 17:6. Deuteronomio 17:6. Otra razón por la cual Yeshua no juzgó a la mujer adúltera. Deuteronomio 17:6. Hermana Ada Luz, bienvenida. Bienvenido, pastor, comenzaron temprano. Sí, hermana, ayer les puse el anuncio ahí en el grupo. Oh, no lo vi. Ándele. 17:6, pastor. Deuteronomio 17:6. Escúchelo. Amén. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá al que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Ok, veamos esto. Si traían a una mujer o a cualquier problema que haya infringido la ley, ¿sí? Y si la ley decía que en este caso tendría que ser apedreada, bueno, tenía que haber mínimo 2 testigos. Eso es un mandato que está en la ley. Mínimo 2 testigos o 3 si es posible. ¿Sí? Entonces dice aquí Deuteronomio, la ley dice, la Torah, dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de una sola persona. La pregunta es, en este caso, que traen a la mujer, dice, la hallamos en el acto del adulterio. La pregunta es, ¿dónde están los testigos aquí? ¿Quiénes son los testigos aquí? ¿Sí? Entonces tendría que haber testigos. Ahora, los escribas y los fariseos son los que la están trayendo. Correcto. Entonces, si ellos la encontraron, si ellos la vieron, entonces ellos serían los testigos. En todo caso. Pero ¿por qué? ¿Por qué razón no aceptaron ser testigos? Porque ellos sabían que era una trampa. Ellos sabían que no era correcto. ¿Me está entendiendo? Ellos mismos sabían que no podían hacer nada. Por eso la historia dice, si nos vamos nuevamente a la historia, dice que Yeshua estaba, como vamos a decirlo, ocupado en otras cosas, sentado en la arena, en la tierra, escribiendo. Vienen, le traen la mujer, se la presentan y le dicen, la hemos hallado en el acto del adulterio, la ley, Moisés dice que la tal tenemos que apedrearla y matarla. ¿Tú qué dices? ¿Qué fue la respuesta de Yeshua en este caso? ¿Qué fue lo que respondió Yeshua? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Ahora, vemos aquí en la historia que nadie quiso arrojarla. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nadie quiso apedrearla si supuestamente la habían hallado en el acto del adulterio? Entonces, ¿por qué? Si ya la hallaste y la ley dice, la ley te aprueba que hay que apedrearla, ¿por qué no arrojaron la primera piedra? Esa sería la pregunta para entenderlo aquí, ¿sí? La estaban acusando, los escribas de los fariseos la están trayendo, y dice, la encontramos. ¿Me está entendiendo? Entonces, si la encontraron en el acto, ¿por qué no trajeron al varón también? Y si es verdaderamente culpable, entonces, ¿por qué no arrojaron la primera piedra? Entonces, veamos un poquito de esta historia para entenderlo. Ahora, ¿por qué razón no lo hacen? Porque la misma ley dice, ¿sí?, que cuando traían 2 testigos, el primer testigo de los 2, uno de los 2, el primer testigo era el que arrojaba la primera piedra. En la cultura hebrea así se maneja. El primer testigo arrojaba la primera piedra y el segundo testigo arrojaba la segunda piedra. Y una vez que el segundo testigo arrojaba la segunda piedra, ahora todo el pueblo la apedreaba. ¿Por qué en este caso no lo hicieron? Porque ellos, los escribas y los fariseos, que eran los que la estaban acusando, no quisieron pasarse por testigos. Por eso dice, su conciencia les está traicionando, por decirlo de alguna manera. Por eso dieron media vuelta y se fueron. ¿Por qué se dieron media vuelta y se fueron? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Si verdaderamente la hallaron en el acto y ellos son testigos, ¿por qué no arrojaron la primera piedra? Porque era una mentira, era una farsa este drama. Acuérdense que era una ocasión para tentar a Jesús, para hacer caer a Jesús en una trampa, para que Jesús se equivocara, para que Jesús cometiera pecado y tener una excusa para poderlo acusar de algo. Por eso siempre andaban atrás de él, porque querían acusarlo de algo. ¿Ok? Y Jesús nunca cometió ninguna infracción a la ley, nunca. Por eso al final de la historia, de los días de Jesús, dice que buscaron testigos falsos para acusar a Yeshua.
Y por eso lo incriminaron y finalmente lo crucificaron. Obviamente esto ya estaba profetizado, así tenía que ser. Pero nunca le hallaron un defecto alguno. ¿Sí? ¿Para qué digo esto? Para los que dicen que Yeshua infraccionó la ley. Por ejemplo, dicen, no, Yeshua no guardó la ley porque él hizo milagros en Shabbat. Él sanó enfermos en Shabbat. Y eso no es pecado. La ley no lo dice. Pero como desconocemos cultura hebrea, muchas veces solamente repetimos lo que hemos aprendido. ¿Me entiende? Entonces, no es por ahí el asunto. Entonces, en este caso, los testigos se dieron media vuelta. Los escribas y los fariseos no quisieron pasarse por testigos y se dieron media vuelta y se fueron. ¿Por qué? Porque los que verdaderamente eran testigos en cualquier caso, sobre ellos caía la culpa si era verdad o era mentira. Y ellos sabían que era una mentira este caso. Por eso mejor dije, vámonos de aquí. No podemos con este maestro. No cae en la trampa. Así es que nos damos media vuelta y nos vamos. ¿Me está entendiendo? Ahora, vamos a Jeremías 17:13. Entonces, este caso legalmente fue desestimado por falta de pruebas. ¿Sí? Entonces hay varias razones por las cuales Yeshua no cae en su juego. Primero, él no es juez. Segundo, no está en las puertas, está en el templo él. ¿Sí? Entonces, él no podía hacer nada. ¿Por qué no la juzgó? ¿Porque él no era juez? ¿Por qué no la juzgó? Porque no estaba en el lugar donde estaban los jueces, él estaba en el templo. Tercero, ¿por qué no la juzgó? Porque se necesitan mínimo 2 testigos y nomás había uno. Cuarto, ¿por qué no la juzgó? Porque el primer testigo tiene que arrojar la primera piedra. Quinto, ¿por qué no la juzgó? Porque el segundo testigo tiene que arrojar la segunda piedra. Y no hay testigos. Entonces, todo esto, por eso Yeshua no cae en el juego de los fariseos. Alright. Ahora, ¿qué estaba escribiendo en tierra? ¿Qué es lo que escribía en tierra? Bueno, no lo dice exactamente la escritura. No lo dice, pero tenemos una idea. Jeremías 17:13. Alguien que me ayude a leerlo. Amén. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Escuche, eso es una profecía que está en los profetas. Los judíos lo sabían, los fariseos lo sabían, los escribas lo sabían. ¿Ven? ¿Dónde se escribieron esos nombres? En el polvo. Ah, entonces Yeshua después que hace todos estos y dice, no, el que te libre de pecado, nadie lo hace, y se baja y empieza a escribir en la tierra. Los escribas ven que está escribiendo en tierra y dice, ya nos está poniendo nuestros nombres ahí. Vámonos, vámonos de aquí. ¿Entiende? Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejen serán avergonzados. Es decir, los que se alejen de tu Torah. Y los escribas y los fariseos estaban alejados de la ley de Moisés. Ellos obedecían la ley oral de ellos, no tanto la ley de Moisés. Y dice, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh, sí, manantial de aguas vivas. Así estaban los escribas fariseos, alejados completamente de Adonai. Y Yeshua los empezó a escribir en la tierra, sí, y ellos ya sabían de esto y dijeron, vámonos de aquí. No podemos con este maestro. Ellos conocían las escrituras, pero se toparon con alguien más que también conocía la escritura. Es la escritura. Es la escritura hecha, exactamente, hecha carne. Entonces, ¿cómo iban a poder con él? Jamás. Ahora, por último, en esta historia, una razón más, ¿por qué no la juzgó? ¿Por qué no fue? ¿Por qué Jesús no cayó? La última frase, vamos a la lectura principal, a Juan 8, versículo 11. Juan 8, versículo 11.
Y es clave y es fundamental esta frase para que lo entendamos. Amén. Amén, léalo, ¿no? Dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ok, esa frase, vete y no peques más. Si nosotros vemos un poquito la historia de Yeshua, lo que hizo, normalmente, en varios casos que Yeshua hacía un milagro, sanaba a un enfermo, qué sé yo, al último le decía, vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Qué estaba haciendo esta mujer adúltera? Entre comillas, bueno, era una pecadora. ¿Sí? ¿Qué es pecado a la luz de la Biblia? ¿Qué es pecado bíblicamente? Transgresión de la Torá. Transgresión de la Torá. Pecado en la Biblia es transgresión de la ley. Eso es pecado. ¿Sí? No como nosotros acá en Occidente nos han enseñado que es pecado. Lo que a nosotros nos enseñaron son los ejemplos de pecado. Pero ¿qué es pecado bíblicamente? ¿Qué es pecado para Adonai? Transgresión de su ley. Transgresión de su Torá. Bueno, por eso Yeshua le está diciendo, vete y ya no sigas transgrediendo más la ley. Vete y ya no peques más. Vete y no violes más el mandamiento. Vete, pero ya no sigas también cometiendo pecado. Amén. Esto es bien importante. Vete y no cometas más adulterio. En nosotros, en nuestros tiempos, esto es clave y es fundamental. Porque nosotros obviamente queremos que todo el mundo se salve. Y eso es correcto. Pero no es de los que nosotros queramos. Es de los que Él tiene misericordia. Entonces, a esas personas que nosotros logremos hablarles del evangelio del reino, se empieza con ¿qué es pecado? Porque la gente ni siquiera sabe qué es pecado. Entonces, si no sabe ni qué es pecado, ¿de qué se arrepiente? Entonces, tenemos que decirle al último, ya no sigas cometiendo pecado, pero tengo que decirle qué es pecado. Amén. Entonces, a nosotros nos enseñaron las cosas diferentes. Haz la oración del pecador, ¿sí? Arrepiéntete de tus pecados. Jesús perdona pecados. Él murió por tus pecados, pero nunca nos dijeron que era pecado. Entonces, ¿de qué se arrepintió la persona? Ahora, ¿la persona fue honesta? Sí, fue honesta. ¿Fue transparente? Sí. ¿Fue sincera? Sí. Pero fue sinceramente mal adoctrinada. Porque no nos enseñaron que era pecado. Este texto, hermanos, yo soy cristiano de toda la vida y este texto lo vine a aprender ahora ya de grande. ¿Me explico? Aunque lo había leído, pero nunca se me había revelado. Pecado es transgresión a la ley de Moisés. Entonces, ante los ojos de Dios, todo el que esté infraccionando la ley está en pecado. Así estemos 20 años, 30 años en el evangelio, así sea su apóstol, profeta, pastor, maestro, no importa. Si estamos transgrediendo la ley, para Dios estamos en pecado. Entonces ahí se empieza todo, ¿sí? Siempre que leas en el Nuevo Testamento la palabra pecado, tradúcela por su correcta interpretación y te vas a dar cuenta que el texto está diciendo otra cosa. Por ejemplo, Pablo, ¿qué dice acerca del pecado? Pablo, en la carta a los Romanos 6:23, 3:23, nos habla mucho acerca de lo que es pecado. Vamos a leerlo y cerramos con este tema. Romanos 3:23. Primero. Textos muy conocidos que normalmente se usan para evangelizar. ¿Alguien lo tiene? Si alguien lo tiene, lo lee, por favor. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Ese texto yo creo que de la escuela dominical lo aprendimos. Por cuanto todos pecaron. Ahora, quítele la palabra pecado y póngale la correcta interpretación. Por cuanto todos transgredieron la ley y están destituidos de la gloria de Dios. Cambia. Ahora lo entiendes mejor. Por cuanto todos transgredieron la ley de Dios, están destituidos de la gloria de Él. Te cambió el significado.
¿Me explico? Todo texto que tú leas en la Biblia que diga la palabra pecado, cámbiale y ponle la correcta y te vas a ver que te vas a dar cuenta de lo profundo que hay en ese mensaje. ¿Sí? Entonces, así interpretaríamos más correctamente la escritura o el texto dependiendo. Romanos 6:23. Amén. ¿Se escucha? Sí. Ok. Dice 6:23, porque la paga del pecado es muerte, porque la dádiva de Dios es eterna en Jesús, Señor. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora quitemos la palabra pecado y pongamos la correcta interpretación. ¿Cómo nos diría? Porque la paga por transgredir la ley de Dios es muerte. ¿Sí me explico? Y ahí nos da más luz el texto y ahí seríamos más correctos, ¿sí? Y ahí explicaríamos mejor a la gente. La palabra se siembra en sus corazones y en su tiempo dará su fruto. Y así cualquier texto que usted lea, cambie eso, que no estamos quitándole nada, no, al contrario, estamos haciendo lo más correcto y nos vamos a dar cuenta de que el texto es más amplio y nos da más luz de lo que Dios está hablando ahí. All right. Ok, mis hermanos, ahora sí abrimos micrófonos, preguntas, dudas, comentarios. Sí. Ajá. Ok. Hay mucha diferencia y hay que entender lo siguiente. La mayoría de nosotros acá en Occidente hemos confundido, creemos que judío, hebreo, Israel, israelita es lo mismo. Son cosas totalmente diferentes. Un judío es el que viene del cuarto hijo de Jacob de la tribu de Judá. Un judío es el que viene del cuarto hijo de Jacob de la tribu de Judá. Por eso dice judío, porque pertenece a la tribu. Por ejemplo, Yeshua, Jesús viene de la tribu de Judá. Él era judío porque pertenece a la tribu de Judá, no por practicar la religión judaísmo, que es diferente. ¿Ok? Escuche bien eso. Judío es una cosa y practicar la religión judía es otra cosa. Entonces, hay judíos que no practican la religión judaica. ¿Por qué? Porque son de la tribu de Judá. Jesús, la prueba de Jesús era judío porque pertenece a la tribu de Judá, pero él no practicó la religión judía. Al contrario, ese era el problema que tenía con los escribas y los fariseos. ¿Qué es lo que te hace ser de la religión judía? Practicar la ley oral. Practicar la ley oral. Eso es. De ahí, obviamente, de ahí vienen más adelante más libros que ellos ya han escrito. La Mishnah y bueno, el Zohar y otros libros. Pero lo principal en esos tiempos era la ley oral. Una cosa es la ley oral y otra cosa es la ley de Moisés o la ley de Dios. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Y cuando yo no entiendo estas dos cosas, creo que es lo mismo. Y por eso interpreto mal. Ahora, ¿qué es un hebreo? Que la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un hebreo y un judío? Un hebreo es, el primer hebreo en la Biblia es Abraham. De Abraham para acá es el primer hebreo. ¿Por qué es hebreo? ¿Qué significa hebreo? La palabra hebreo viene de una palabra hebrea, brit, ¿sí? Que significa cruzar. Cruzar. Hebrit, cruzar. ¿Qué cruzó? Sabemos que Abraham tuvo que cruzar el río para dejar su tierra y su parentela, ¿sí? Y venirse en busca de la tierra prometida. Entonces, nosotros pasamos a ser hebreos cuando cruzamos de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Entonces, todo el que cruza es un hebreo. ¿Sí? Por eso la Biblia nos enseña eso, incluso en el Nuevo Testamento.
Una israelita. ¿Qué es una israelita? Bueno, las 12 tribus que pertenecen a Israel. Pero Israel no nomás son los judíos. Israel son 12 tribus. 12 tribus. Eso son Israel. Ese es Israel. Ahora, ¿qué es una israelí? Esa es otra cosa. Israelí. Una israelí es hoy, tiempo presente, todos los que están en Israel. Son los israelíes. Los israelíes. ¿Sí? Como se le conoce hoy como si dijéramos los sionistas. ¿Sí? De los musulmanes. Que se dividen también en varias sectas o varios grupos. All right. Entonces hay diferencia entre una cosa y otra. Y tenemos que entenderlos. ¿Okay? Hay otra palabra que se les conoce como los antisemitas. ¿Quiénes son los antisemitas? Bueno, esos va más atrás de Abraham. Los que vienen de la descendencia de Sem, el hijo de Noé. ¿Sí? Entonces todo el que esté en contra de Israel es un antisemita. Son cositas. Sí, dígame, hermano. Ok, israelí es todo el que está ahorita en Israel, como acá en Estados Unidos. Todo el que viene y nace aquí es ciudadano americano, aunque no seamos blancos de Europa, por ejemplo. Sí, sí. Por eso es tiempo presente. Exacto. Es la diferencia. Déjenme despido acá en YouTube. Bendiciones a los que están en YouTube. Dios me los bendiga. Acuérdense, darle like, una campanita por ahí, píquele. Sí, mi número de teléfono es 432-416-1788. Estamos para servirle.